Bueno, muy buenas noches a todos. Qué bueno volvernos a ver, volvernos a reunir una noche más para continuar con nuestro estudio cronológico de la Biblia. Los invito a que en este tiempo, antes de comenzar, compartan los videos. He visto que hay algunos que cada noche comparten, no solamente lo ven a través del grupo de comunidad Betel de Cali, sino que lo comparten en su muro y de esa manera algunas personas que no, o las personas que no estén familiarizadas o no estén al tanto del grupo de comunidad Betel de Cali puedan verlos, ¿sí? Y he visto personas que toda la noche lo comparten y personas que ni siquiera yo las tengo en Facebook, las pueden ver, y eso es una muy bonita manera de aprovechar esto de las redes sociales y crear esas redes y que haya personas que nosotros ni siquiera conozcamos, pero que pueda aprovechar el tiempo y pueda escuchar y ver lo que Dios nos ha dicho por medio de la Biblia. Entonces, compártalo, copie el enlace, compártalo en otras redes sociales. Es una muy bonita manera de ayudar a otras personas en este tiempo, ¿sí? De llevar a otras personas a que conozcan a Dios, a que conozcan lo que Dios dice a través de la Biblia, la cual nosotros hemos aceptado como nuestra autoridad, ¿no? Solamente lo que diga la Biblia, eso es lo que hemos estado estudiando en este tiempo. Y ya vamos para la lección 21, ¿sí? Han sido 21 noches las que nos hemos visto, las que nos hemos reunido a compartir. ¿Y qué tal si comenzamos con la lección de hoy, lección 21? Recordemos que en la lección pasada habíamos comenzado a hablar de los profetas, ¿no? De la época ya de los profetas. Habíamos comenzado a hablar de lo que era la monarquía o el reino ya humano. Los israelitas habían rechazado a Dios como su rey, Dios les había dado un rey, había rechazado el rey que era conforme a los deseos o al corazón del ser humano, que eran las apariencias, que era físicamente apto, pero Dios se buscó un rey que fuera conforme a su corazón, y ese fue el rey David. Y luego ahí continúa el tema del reino, los descendientes de David reinando, pero durante esta época de los profetas es importante aclarar que tenemos problemas técnicos. ¿Me aclaran? ¿Estamos bien? ¿Ya? Listo. Ajá. Bueno. Entonces, durante la época estaba mencionando, si quieres ya lo puedes poner un poquito para atrás, que aquí me estaba obstaculizando, ya me acabaron de mostrar. Ya estamos bien. Yo creo que ahí. Sí, yo creo que ahí. Listo. Vamos entonces a aprovechar el tiempo, no dejemos que esto nos distraiga. Estaba diciendo que en la época de los profetas, recordemos que los profetas, que eran simplemente hombres enviados por Dios para hablar de parte de Dios, y que su mensaje principalmente constaba de 3 puntos. Llamaban a las personas al arrepentimiento, llamaban a las personas, invitaban a las personas a que se volvieran a Dios y anunciaban la venida del Salvador. Y es importante aclarar o recordar que el mensaje que traían los profetas de parte de Dios no era bien recibido. Increíblemente, siendo el pueblo de Dios, este mensaje no era bien recibido. ¿Y por qué no era bien recibido? Porque hablaba de pecado, de arrepentimiento, de confesar culpas, de volverse a Dios, de reconocer que no, aún siendo el pueblo escogido de Dios o escogido por Dios, no estaban viviendo a la manera de Dios. Y eso no le gustaba a la gente, no les gustaba que le mostraran su pecado, no les gustaba examinarse en frente a la ley. Ellos creían que todo lo estaban haciendo bien. Y tristemente los profetas morían a piedra. Las personas eran tal el rechazo por el mensaje de los profetas que terminaban matando los profetas de Dios. Ese era el rechazo, ese era el nivel de orgullo que había en el corazón de las personas, ese era el nivel de soberbia que había en el corazón de las personas. Y pues bien, Dios, aunque el pueblo se había rebelado contra él, era una época en la que, recordemos que ya estaba el templo, y las personas seguían yendo al templo, seguían cumpliendo con rituales, pero su corazón estaba lejos de Dios. De boca
hablaban la ley de Dios, hablaban de Dios, pero su corazón apartado completamente de Dios. Y Dios, recordemos que Dios es paciente, misericordioso, y Dios fue paciente con su pueblo. Mataban a un profeta, Dios enviaba a otro, y luego enviaba a otro, y luego enviaba a otro. Y Dios le enviaba profetas a su pueblo para que el pueblo reconociera su pecado, se volviera a Dios, comenzara a vivir a la manera de Dios y recordara la promesa del Salvador, que se prepararan para la venida del Salvador. Sin embargo, aunque Dios era paciente, y Dios fue paciente con el pueblo de la misma manera que había sido paciente con las personas en la época de Noé, y le dio años, aproximadamente unos 120 años, para que reconocieran su pecado y aceptaran el juicio de Dios y aceptaran el plan de salvación que Dios les había provisto para salvarse del juicio de Dios. De esta misma manera Dios tuvo paciencia con su pueblo, pero esa paciencia llega hasta un punto. Y Dios, quien es paciente, quien es misericordioso, hemos visto que también es justo. Y al final llega el castigo a su pueblo por su rebeldía, por su incredulidad, por no confiar en Dios y no vivir a la manera de Dios. Entonces vamos a ver este castigo. ¿Qué tipo de juicio envió Dios esta vez sobre su pueblo? Miremos el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Versículos 5 al 8. Segundo libro de Reyes, perdón, pues por acá estaba en el primer libro de Reyes, eso no me cuadraba. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice así: Entonces el rey de Asiria invadió el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Adá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque, miren que aquí está la razón, porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder de Faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los mismos reyes de Israel habían introducido prácticas que no eran agradables a los ojos de Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo Dios? Resulta que, para contextualizar un poco la situación o esta época, el reino estaba de alguna manera dividido. Recordemos que eran 12 tribus, habían 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, ¿sí? De esa manera estaba dividido el reino de Israel, o estaba dividido pues la tierra de Israel. Nos dice que Dios envió un primer juicio a las 10 tribus que se encontraban en el norte, a las 10 tribus del norte. ¿Por qué no a todas? Resulta que el sur, que eran las 2 tribus que quedaban, acataron de alguna manera este llamado al arrepentimiento, ¿sí? Y se volvieron a Dios, y Dios prolongó su juicio contra el reino del sur, contra la parte del sur. Sin embargo, nos dice que en el norte Dios sí envió juicio. Envió que, dice, Asiria atacara a Israel. Dice, durante 3 años estuvo ahí atacándolo, y al final terminan llevándoselos como esclavos. Pero aunque el sur había quedado, el juicio simplemente se prolongó. Y prolongarlo no es que Dios ya no lo fuera a enviar, sino que inevitablemente, frente al pecado del pueblo, Dios envía juicio. Y el sur peca contra Dios y se hace merecedor del juicio de Dios, del castigo de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 25, ¿sí? Miremos el capítulo 25. Capítulo 25, versículos del 1 al 12.
Dice así, todos ahí, Segunda de Reyes, capítulo 25, desde el versículo 1. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey de babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Entonces vemos cómo Dios envía juicio contra todo Israel y en una primera parte se los llevan como esclavos a Asiria o los asirios se los llevan como esclavos y más adelante resulta que Babilonia se pone por encima de Asiria y con todo el poder que tiene llega hasta Jerusalén, mata al rey. Bueno, se lleva como esclavo al rey de ahí del sur, el rey de Israel que era en ese entonces Sedequías. Nos dice que delante de él masacran a sus hijos y después a él le sacan los ojos. Parecería un poco fuerte, ¿no? De hecho, suena un poco fuerte, suena bastante fuerte. Pero era el juicio, no nos olvidemos que era el juicio que Dios había enviado. Pero ¿cómo puede Dios hacer esto contra su propio pueblo? ¿Cómo puede su propio pueblo hacer eso contra Dios? ¿Cómo puede su propio pueblo vivir una vida que desagrada a Dios? ¿Cómo el mismo pueblo de Dios no va a vivir una vida a la manera de Dios? ¿Cómo el mismo pueblo de Dios no va a tener su confianza plenamente puesta en Dios? Dios simplemente estaba siendo justo. Estaba haciendo justicia, estaba enviando juicio contra los pecadores, aunque fuera su pueblo. Y al final, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, es llevado nuevamente como esclavos. Otra vez esclavos. ¿Cuántos años atrás, hace cuántos años Dios ya los había sacado de la esclavitud por allá en Egipto? Ahora ellos por su pecado, por su rebeldía, por su incredulidad, estaban siendo llevados otra vez como esclavos. Otra vez. Era el juicio de Dios, castigo por su incredulidad. Nos cuenta la Biblia que el pueblo de Israel dura 70 años en Babilonia. El pueblo se arrepiente y después de 70 años Dios permite que ellos regresen a su tierra, a la tierra que Él les había prometido. Resulta que
recordemos que ellos eran esclavos en Babilonia. Babilonia se levanta un imperio más grande que Babilonia, que era el imperio de los medo-persas, y siendo los israelitas esclavos de los medo-persas por diferentes situaciones que la encontramos en la Biblia y son cosas muy bonitas, es un plan maravilloso que Dios lleva a cabo, permite que el rey de los medo-persas el rey de los medo-persas los deje ir, ¿sí? O hace más bien, ¿sí? En palabras, Dios hace que el rey permita que los israelitas regresen a su tierra. Ellos iban a seguir bajo este imperio, pero iban a poder regresar, ¿sí? Y de hecho regresaron a la tierra. Ellos se arrepintieron de su pecado y Dios les permitió volver a la tierra prometida, que ya se las había dado en su momento, ¿sí? Pero entonces nos indica que ellos regresan y toman su tierra, vuelven y construyen las murallas alrededor de la ciudad, alrededor del reino, y nos dice que vuelven y construyen el templo, este lugar tan importante en medio del pueblo, el templo del Señor, el templo de Dios, y es porque la presencia de Dios mismo se encontraba allí adentro. Lo construyeron no igual a como lo había construido o se había construido bajo el reinado de Salomón. En esa época había mucho oro, mucha riqueza. Esta vez no, pero así todo construyen el templo, le dan importancia a lo que Dios en su momento había mandado. Construyen nuevamente el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí es el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios, dividida por el velo. Pero hay un problema, y es que aunque habían vuelto a construir el templo, el pueblo de Israel presentaba sacrificios, presentaba ofrendas, cumplía ritos, iban al templo, pero su corazón apartado de Dios. Habían unas cuantas personas que se les conoce como el remanente, ¿sí? El remanente, o es como estas personas que quedan, que siguen confiando en Dios, que siguen creyendo que Dios va a enviar al Salvador, que siguen creyendo o reconociendo su condición de pecadores, que siguen con una intención de vivir una vida a la manera de Dios. Este grupo de personas, el remanente, los que esperaban con ansias al Salvador. Sin embargo, la mayoría de los israelitas, el pueblo de Dios, vivía una vida religiosa. Y cuando hablamos de religiosa no es precisamente en buen sentido. Y es porque cumplían, como lo mencionaba ahorita, cumplían con rituales, cumplían con costumbres, la tradición, pero la adoración verdadera a Dios no se veía. Su corazón estaba completamente apartado de Dios. Lo que hablábamos ahorita, de boca hablaban de Dios, maravillas de Dios, la ley de Dios, pero su corazón apartado completamente de Dios. Y bien, contextualizando un poco la historia de Israel, contextualizando un poco lo que va a ocurrir más adelante, resulta que el imperio medo-persa, que era el imperio que gobernaba en esa época, es superado por un imperio más grande, un imperio cuyo emperador era un hombre conocido como Alejandro Magno, el imperio griego. El imperio griego, bajo el mando y el liderazgo de Alejandro Magno, acaba con el imperio medo-persa, y ahora serían los israelitas de alguna manera como esclavos o servían a el imperio griego, estaban bajo el control del imperio griego. Pero más adelante este hombre, Alejandro Magno, muere relativamente joven, su imperio rápidamente es dispersado, se divide en tres, y es tomado o es superado por un imperio aún más conocido, que era el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano crece
y acaba con el imperio griego, y ahora los israelitas, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios, estaba bajo el control, bajo el dominio, bajo el gobierno de el imperio romano, ¿sí? El imperio romano. Y las implicaciones que esto tenía era que el imperio romano hacía que se le sirviera tributo a Roma y al César. Y no solamente tributo en adoración, en reverencia, en temor, sino tributos, impuestos. Ahora los israelitas estaban obligados a pagar impuestos a Roma, a pagar impuestos al César. Pero ¿por qué? Si Dios había establecido ya algo, si Dios era su rey. Recordemos que Dios era su rey, pero ellos lo rechazaron como rey. Dios había puesto un reino humano, o ellos pidieron un reino humano y se estableció una monarquía, un reino humano que fue avanzando con el tiempo, generación a generación, pero recordemos que acabó con Asiria. Y desde ese momento se acabó el reinado de Israel y tuvieron que servir a otro reino. Y esta no era la excepción. Ellos debían servir a los romanos. Dios seguía siendo su Dios, pero ahí estaban las consecuencias de su pecado. Estaban las consecuencias de su rebeldía. Y bien, siendo Dios, su Dios, siendo el Señor su Dios, ellos estaban bajo el gobierno de los romanos. Y ese es un poco el contexto. Resulta que también dentro del mismo Israel, dentro del mismo pueblo, haciendo un poco un lado a los romanos, habían tres clases de líderes o tres clases de judíos. De hecho, esto es importante porque ya vamos a cambiar un poco la manera de llamarlos. Iban a seguir siendo israelitas porque eran descendientes de Israel, pero iban a comenzar a conocerse como los judíos, ¿sí? Judíos. Desde que salieron de Babilonia iban a ser conocidos como los judíos. Y habían tres clases de judíos, habían tres clases de líderes, principalmente religiosos. La primera clase era los escribas, ¿sí? Dentro de los judíos había una clase llamada los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran quienes, un poco tiene que ver su nombre, ¿sí? Y eran los que se dedicaban a escribir o más bien transcribir la ley de Dios, ¿sí? Eran los encargados de transcribir la ley de Dios. Y era tan importante esta labor, o tan minuciosa, eran tan responsables en esta tarea, que si ellos escribiendo iban en una hoja, pues lo que se escribía en la época, lógico, si fallaban en un punto, una palabra no iba o una letra, desechaban por completo eso y les tocaba volver a escribir. Así de serio era. Los escribas se dedicaban a transcribir la ley y eran, pues lógicamente, podríamos deducir que eran conocedores ampliamente de la escritura, ¿sí? No solamente de la ley, la escritura. Ellos transcribían toda la escritura y eran conocedores ampliamente de ella. El problema de estos escribas es que aunque conocían la escritura, uno diría, no, pues tremendo, quién sabe cómo vivía de la manera de Dios, porque si conocían toda la escritura, pues nos equivocaríamos al decir eso, porque aunque conocían la escritura muy bien, eran de los que mejor conocían las escrituras, su corazón estaba apartado de Dios. Eran unos religiosos, conocían las escrituras, las hablaban, eran ampliamente conocedores, pero su corazón estaba lejos de Dios. No vivían a la manera del Dios que había mandado lo que ellos estaban transcribiendo. Esos eran los escribas. La segunda clase eran los fariseos, ¿sí? Los fariseos. Y aunque hoy en día tiene una connotación, por lo menos aquí en Colombia, una connotación un poco negativa, ¿sí? Que dicen, son mucho fariseo y no le están echando un cumplido. En la época sí eran muy reconocidos y muy respetados. Los fariseos no solamente conocían muy bien la ley, se dedicaban a estudiar la ley, a memorizarla y pretendían que el pueblo la cumpliera al pie de la letra.
Y uno diría, wow, tremendo, ¿sí? Viviendo la manera de Dios, cumpliendo la ley. El problema radica en dos situaciones. La primera es que ellos le sumaban a las leyes que Dios había dado, ¿sí? Ellos le añadían para que fuera más difícil, más complicado. Y mientras ellos no la cumplían al pie de la letra. ¿Pero por qué no la cumplían? Básicamente por lo siguiente, y es algo que hemos visto, y es que la ley, ya lo vimos cuando vimos la ley, ¿no? Vamos a recordar un poquito. ¿Sí recuerdan el propósito de la ley? Era que el pueblo obedeciera, tener unos mandamientos para que el pueblo siguiera, obedeciera, se acercara a Dios por medio de esa ley. ¿Cierto que no? Ese no fue el propósito. El propósito de la ley era mostrar el pecado, mostrar la pecaminosidad del ser humano, revelar la naturaleza pecaminosa del ser humano, que el ser humano se reconozca como incapaz de acercarse a Dios a través de sus propios esfuerzos. Pues resulta que los fariseos le hacían creer a la gente, y aún ellos se creían la mentira, de que cumpliendo la ley agradaban a Dios, de que cumpliendo la ley, mejor dicho, cumpliendo la ley se acercaban más a Dios, que si ellos eran maestros de la ley y le hacían creer a la gente que la cumplía, pues iban a estar en un nivel espiritual más alto que los que no la estaban cumpliendo. Y eran reconocidos por eso. Un fariseo, un maestro de la ley, tremendo espiritual. No era ningún espiritual, era un religioso. Era un religioso que su confianza la tenía puesta en las obras humanas, en sus propios esfuerzos. La confianza de ellos estaba puesta en las obras. El pueblo tenía que hacer. Cuando Dios lo único que quería era que el pueblo confiara en Él, no en las obras humanas, en Él. Y el pueblo y los fariseos pues estaban desviando a las personas de manera radical o de manera muy seria, muy grave, ¿sí? Cuando Dios buscaba que las personas confiaran en su providencia, en la provisión que Él daba, que confiaran en Él, en lo que Él hacía en su obra, los fariseos le hacían creer a las personas que todo dependía de los esfuerzos humanos, de cumplir la ley, de hacer, ¿sí? La confianza estaba en las obras, en ellos mismos, a la manera de Dios, a la manera del hombre. Y habíamos hablado de 3 clases, ¿no? Pues falta la tercera. La tercera clase era de los saduceos, ¿sí? Los saduceos eran esta tercera clase que, siendo también religiosos, eran más reconocidos por su interés político, ¿sí? Tenían más un interés político. ¿Político en qué sentido? Ellos, su prioridad era estar bien con Roma, ganarse el favor de Roma, ser amigos de Roma. Esa era su intención. Su confianza estaba puesta en su relación con Roma, cuando debía estar puesta en su relación con Dios. Eso era lo grave. Y esto es el problema de estas tres categorías o estas 3 clases de líderes religiosos de esta época del pueblo de Israel. Hay algo importante a resaltar de los saduceos, y muy importante, y es que a diferencia de los fariseos y de los escribas, los saduceos no creían en la vida después de la muerte, ¿sí? No creían en la vida después de la muerte. No creían en la resurrección, ¿sí? Ellos creían que cuando la persona moría, todo se acababa. Todo se acababa. Y no vamos a entrar mucho en detalle, ¿sí? No vamos a entrar a debatir esta situación. Simplemente estamos planteando, estamos mencionando una de las creencias de los saduceos, siendo inclusive del pueblo de Dios, siendo israelitas, siendo judíos. Esa era una de sus posiciones, de sus posturas. Cuando se mueren las personas, hasta ahí termina. No hay vida después de la muerte. Ahora, en esta época, a pesar de que estaban
los escribas, los fariseos, los saduceos, todos viviendo una vida a la manera del hombre, sin tener su confianza puesta en Dios, su confianza estaba puesta en cualquier otra cosa que no fuera Dios. Tenemos otra clase, de alguna manera, de judíos, que dijimos, pero eran tres, pues sí, pero es que esta cuarta no es precisamente un tipo de líder religioso, sino uno de los grupos a resaltar dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos, y eran los fieles. Los fieles, como mencionamos ahorita, ese remanente, ¿sí? Los fieles, los que tenían su confianza puesta en Dios. Porque uno diría, bueno, ¿y entonces qué? ¿Y qué pasa con este pueblo? ¿Y en qué? ¿Sí? Todo el mundo viviendo allá a la manera del hombre, y entonces, ¿qué va a hacer Dios con este pueblo y sus promesas? Pues bien, es importante también resaltar y mencionar a los fieles, las personas que su confianza estaba puesta en Dios, las personas que reconocían que eran pecadores, las personas que se arrepentían de su pecado, no solamente que eran conscientes de su pecado, sino que se arrepentían de su pecado, reconocían que ofendían a Dios, procuraban vivir una vida a la manera de Dios, estaban inclinados a Dios y esperaban con ansias, con anhelo, la venida del Salvador, la llegada del Salvador, ese prometido por allá a Eva. Ellos sí lo esperaban con ansias. Y esperando con ansias, y en medio de este contexto, de esta situación, los religiosos, los fieles, aún había también profetas. ¿Se recuerdan? También estaban los profetas que precisamente eran fieles, ¿no? Ellos mismos eran los que anunciaban el mensaje y ellos también esperaban la llegada del Salvador. Una de las últimas profecías, o si no la última profecía del Antiguo Testamento, vamos al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3. Como los últimos libros del Antiguo Testamento son cortos, 1, 2 hojas, máximo 3 hojas, entonces es un poco complicado encontrarlo. Usted puede ir al Nuevo Testamento y se va devolviendo, ¿sí? Se devuelve y es justo el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice así: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nos habla de dos individuos, y esta profecía habla de dos individuos: el mensajero y el prometido desde el principio. Nos dice que Dios estaba prometiendo un mensajero, alguien que iba a venir, que iba a llegar a preparar el camino del Salvador prometido. Alguien que iba a preparar el camino del Salvador prometido a Eva. Del Salvador prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los descendientes de Israel. Aquel que vendría a ocupar el trono de David, ese descendiente de David, aquel que vendría a través o por medio de una virgen, nacería de una virgen, aquel que vendría a sufrir por otros, aquel que Dios enviaría a salvar a los pecadores del castigo que Dios tiene preparado. Esta es la última profecía que encontramos acerca del Salvador en el Antiguo Testamento. Pasará el tiempo hasta que ocurra lo que ocurre, hasta que ocurra el comienzo, lo que nos narra el comienzo del Nuevo Testamento. Para nosotros, ¿cuánto vamos a esperar?
Bueno, hasta la próxima semana. Vamos a esperar hasta la próxima semana. Dios habla hasta aquí en el Antiguo Testamento. Pasarían 400 años. Óigame bien, 400 años desde esta última profecía en el Antiguo Testamento hasta el suceso, hasta lo ocurrido en el Nuevo Testamento, donde Dios volvería a hablar. Pero Dios daba esa profecía a través de Malaquías, seguía dando ese mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios. El Salvador está cerca. Ahora Él prometía un mensajero. Ese mensajero iba a llegar, iba a preparar el camino para el Salvador. Ya llega el mensajero del pacto. Pronto veremos el significado de esta espectacular profecía y comenzaremos a ver el cumplimiento de muchas de las cosas que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento, lo que hemos visto. Y vamos a ver la iluminación completa de esas sombras que hemos visto en el Antiguo Testamento. Hasta aquí llegamos por hoy. Ha sido una lección corta y espero tengan un buen fin de semana. Volver con toda la próxima semana. Recuerden que los esperamos el día domingo a las 10 de la mañana. El día domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro mensaje dominical por medio de, nos lo trae nuestro pastor Oscar. Hasta los que hemos recibido, todos somos conscientes de que ha sido de mucho ánimo, todo basado en la palabra, todo basado en la escritura, en la Biblia, Dios dándonos ánimo en medio de esta situación. Y si queremos escuchar un poco más, lo animo a que nos acompañen el domingo a las 10 de la mañana. Recuerden, nuestro estudio lo retomamos el lunes a las 7 de la noche. Mañana sábado no vamos a tener estudio, ¿sí? No vamos a tener estudio. Retomamos el lunes a las 7 de la noche y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Fue un placer haber compartido esta noche con ustedes. Un gran abrazo para la iglesia, un gran abrazo para la familia, nuestros amigos y un gran abrazo para todas las personas que nos están viendo y hasta donde la internet lo lleve. Chao.